Actividad 5. El metano CH4, combustible principal del gas natural, arde en presencia de oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Escribe, apartado A, escribe la reacción ajustada. Pues la reacción sería CH4 más O2 da lugar a CO2 más H2. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos a poner para ajustar la ecuación? Pues básicamente hay que poner un 2 delante de la molécula de oxígeno para ajustar los oxígenos y un 2 delante de la molécula de agua, de manera que tendremos de esa manera 4 átomos de oxígeno a la izquierda, 4 a la derecha, ya que aquí hay 2 y otros 2 que hay aquí, y de hidrógeno tenemos aquí 4 y 2 por 2 de aquí pues serían también 4. Eso es el apartado A. El apartado B. Calcula el volumen de oxígeno necesario para quemar 10 litros de metano medido a 2 atmósferas y 27 grados Celsius. Entonces, en este caso, tenemos como datos de partida, tenemos para el metano, me dan 3 datos. Me dan el volumen de metano que se ha quemado, que son 10 litros. Me dan también la presión a la que estaba ese gas, que era 2 atmósferas. Y me dan la temperatura en grados Celsius, 27 grados Celsius, que hay que pasarlo a Kelvin, sumando 273 se queda en 300 Kelvin. ¿Vale? Y a partir de este dato, de este reactivo CH4, me piden que calcule el volumen de oxígeno, que también es otro reactivo, que es necesario para quemar este metano, ¿no? Me piden el volumen de O2. Entonces voy a plantear aquí el esquemita a seguir para resolver esto, que sería, como me dan datos de un gas, esto es un gas, el metano, pues tendré que calcular a partir de esos datos los moles de CH4. Vamos a ponerlo bien, que se ve muy mal. Moles de CH4. Esos moles de CH4, una vez que los tenga, me van a servir para averiguar los moles de O2. Y cuando tenga los moles de O2, calcularé el volumen de O2. Correcto, que está aquí. Pensé que había escrito CO2. ¿Cómo calculamos los moles de CH4? Como se trata de un gas y tenemos la ecuación de los gases, P por V igual a nRT, pues calculo los moles de metano, CH4, despejando de esa ecuación, P por V, entre RT. ¿Cuánto vale P? 2 atmósferas. ¿Cuánto vale V? V vale 10 litros y voy sustituyendo, ¿vale? La presión eran, habíamos dicho 2 atmósferas, el volumen 10 litros, R son 0,082 atmósferas por litro Kelvin mol y la temperatura 300 Kelvin. Hago mi cálculo y tendré los moles aquí de CH4, ¿vale? Una vez que tenga esos moles de CH4, 3, 2,5, 1, lo que sea, me fijo en la ecuación ajustada y veo que por cada mol de CH4 de oxígeno reacciona el doble, es decir, puedo plantear una regla de 3 o, en fin, yo creo que no es necesario regla de 3, simplemente se ve claramente que el número de moles de oxígeno que van a reaccionar es el doble que de metano, pero si no, se plantea una regla de 3, planteando algo así como CH4 o 2, según la ecuación ajustada, los coeficientes son 1, 2. ¿Cuánto me ha salido aquí de metano? El círculo este, pues pondría ese círculo. Y calculo mi X. Mi X serían 2 por los moles de metano entre 1. O sea, el doble de lo que me salga en este circulito. Esos son los moles de O2. Cuando tenga los moles de O2, ¿cómo ahora calculo el volumen de O2? De nuevo, como es un gas, el volumen de un gas, a través de la ecuación de los gases ideales, despejo de la ecuación P por V igual a nRT. V será igual a nRT entre P. En este caso, el N que se pone ahí es los moles de O2, evidentemente. Y los otros datos, temperatura y presión, son las mismas que teníamos aquí. Presión 2 atmósferas, temperatura 300 Kelvin. ¿Vale? Se sustituye, se hace el cálculo y ya tendría mi volumen de O2, que es lo que me están pidiendo en este apartado B. ¿Qué me piden en el apartado C? El volumen de agua. Vamos a mover esto. Apartado C. Volumen de agua. ¿Cómo averiguo ese volumen de agua? Pues fijaros que en este caso es muy sencillito de averiguar ese volumen, puesto que si me fijo en la ecuación ajustada y comparo el oxígeno con el agua, veo que los moles de oxígeno que reaccionan en la ecuación ajustada son por cada 2 de oxígeno, 2 de agua.
Esto significa e implica que si el número de moles de oxígeno que me han salido aquí, cuando lo hubiera calculado en el apartado B, un número cualquiera, 0,5, 0,6 o lo que sea, de oxígeno, diga, de agua son los mismos moles. Los moles de agua coinciden con los moles de oxígeno. Repito, porque el coeficiente estequiométrico del oxígeno y del agua es el mismo. Podríamos comparar el agua con el metano, viendo que los moles de agua son el doble que el de metano. En fin, de las dos maneras el resultado es el mismo. Como los moles de agua son los mismos que los moles de oxígeno, el volumen que ocupa el agua es el mismo que el volumen de O2. O sea, lo que hemos calculado aquí es lo mismo como respuesta para el apartado C. Pero hay que razonarlo. Si os fijáis en el libro, pone simplemente 20 litros, pero no hay calculado nada. Apartado D. Apartado D, voy a cambiar de color para que esto tenga más variedad. ¿Qué volumen de metano desprenderán 30 litros de dióxido de carbono en las mismas condiciones? Es decir, ahora voy a ir de derecha a izquierda. Voy a poner que tengo un volumen de 30 litros de CO2. ¿Vale? Se han desprendido 30 litros de dióxido de carbono en las mismas condiciones. Significa que la presión sigue siendo 2 atmósferas y que la temperatura sigue siendo los 27 grados Celsius, que eran 300 Kelvin. Pues bien, a partir de este dato, al final lo que quiero calcular, porque es lo que me están pidiendo, es el volumen de metano. Volumen de CH4. ¿Vale? ¿Cómo paso o calculo el volumen de metano a partir del volumen de CO2 que se ha formado? Pues fijaros, hacemos el mismo camino que antes, pero al revés. Que antes me refiero al apartado B. A partir del volumen de CO2, este es muy fino, voy a usar uno más gordito, que queda más bonito con esto. Voy a calcular los moles de CO2, despejando de la ecuación de los gases ideales. Como P por V igual a nRT, lo pongo aquí, pues N es igual a P por V entre RT. P, 2 atmósferas, V, 30 litros, R, 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin y mol, y la temperatura en Kelvin, recordar en Kelvin siempre, 300 Kelvin. Ya tendría por aquí mis moles de CO2. Ahora relaciono con la ecuación ajustada los moles de CO2 con los moles de CH4. Me voy para arriba para que lo veamos y si comparo CO2 con CH4, pues viene una cosa que nos viene muy bien. CO2, ¿cuál es su coeficiente estequiométrico? 1. Y del metano también 1. Es decir, son los mismos. Por lo tanto, los moles de metano coinciden con los moles de CO2. Los moles de CH4 son igual a los moles de, no de O2, no de CO2. ¿Vale? Con esto no puedo escribir de manera muy precisa, no sé, que lo haga muy lento. Entonces el vídeo se alarga mucho y no quiero tampoco entretenerme. En definitiva, los moles de CO2 que he calculado aquí son los mismos que de metano. Por lo tanto, el volumen de CH4 lo puedo calcular como, despejando de la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, pues será igual nRT entre P. nRT entre P. En realidad no hace falta hacer ningún cálculo. Si lo podemos hacer, nos va a salir 30 litros, o sea, el mismo volumen que tenemos de CO2, puesto que tenemos los mismos moles de los dos gases. Es lógico, recordar la ley de Avogadro, ¿vale? Que volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de partículas. Por lo tanto, si tenemos el mismo número de moles de metano y de CO2, que contendrán por lo tanto el mismo número de moléculas, es lógico que el volumen sea el mismo, es decir, 30 litros. Y con esto acaba esta actividad 5.